Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, versículos del 13 al 25, es la lectura que nos corresponde en este momento. Habíamos quedado con el versículo 13 del capítulo 12. Recuerden que el día de ayer, el anterior encuentro con la palabra, retomamos el capítulo 2, versículos del 1 al 13, porque era Pentecostés. Ahora vamos al 12, capítulo 12, repito, versículos del 13 al 25. Habíamos dicho que en el versículo 12, Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Entonces comenzamos con la lectura de hoy, versículos del 13 al 25 del capítulo 12. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: será su ángel. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Entonces fíjense cómo Pedro fue y tocó a la puerta, y Rodesa, sin abrirle, admirada, sale y le cuenta a los que están allí en su familia, los que están con ella, y creían que se había vuelto loca. Sin embargo, cuando comprueban, versículo 16, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Recordemos que venimos de esa acción maravillosa de Dios que les ha dado libertad a estos apóstoles. Y entonces, cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer, no fue poco el alboroto entre los soldados. Estamos en el versículo 18. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo, y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces fíjense que al amanecer, dice el versículo 18, no fue poco el alboroto entre los soldados, porque ya no estaba Pedro allí. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo, y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces no se entiende muchas veces cómo el Señor obra aparentemente en cosas imposibles para nosotros, pero posibles para Él. Dios es un Dios que ama la libertad y nos quiere siempre libres. Si optamos por Él, debe ser desde nuestra libertad. Versículo 20. Por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él, y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey,
buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. Fíjense cómo hasta aquí llevamos dos nombres que llaman la atención. Rodesa, que fue la muchacha aquella que le abrió a Pedro cuando salió de la cárcel por obra y gracia de Dios, sin violencia, en total paz, aunque los soldados se rompían la cabeza porque no entendían cómo pudo escapar Pedro de esta manera. Y tenemos entonces a Blasto, tesorero del rey, otro nombre allí, Blasto. Versículo 21 del capítulo 12. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar: esta es la voz de Dios, no de un hombre. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor. Herodes estaba llevando el honor para él. Qué peligroso es esto espiritualmente hablando, cuando nos atribuimos a nosotros el honor que debemos rendirle y atribuirle a Dios. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Fíjense cómo muere Herodes, este Herodes de esta generación ya, que no es el mismo Herodes que hizo la persecución de Jesucristo cuando estaba pequeño, el niño Dios, sino Herodes de su generación, su hijo. Y cómo muere siendo infiel a Dios y atribuyéndose a él su honor, que dice el versículo 23, pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Versículo 24. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Y versículo 25, Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A pesar de todos estos acontecimientos, la palabra de Dios crecía y se difundía. Hagamos nosotros lo mismo. Vamos a suscribirnos a nuestro canal y vamos a darle a la campanita, pero también vamos a compartirlo con familiares y amigos, e invitándolos también que se suscriban para que escuchen con nosotros la lectura de la palabra de Dios, que ahora, en esta oportunidad, después de la resurrección, después de la Semana Santa pasada, nos dedicamos y estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos, tiene este libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a comenzar para el próximo encuentro la lectura del capítulo 13. Terminamos de esta manera diciendo que la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Con eso hemos terminado el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el próximo encuentro comenzaremos con el capítulo 13. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.